Ok, listo, ya estábamos grabando. Sean todos muy bienvenidos a una acostumbrada charla que tenemos a inicio de semestre, en donde analizamos un poquito algunos errores recurrentes, algunas circunstancias que se ha venido viendo desde la Comisión de Trabajo Finales de Graduación como eh, bueno, además de recurrente, como continuo, ¿no? Como que ha sido sostenido en alguna medida durante el tiempo y que nos gustaría que ustedes todo lo tengan en cuenta a la hora de que empiecen a redactar sus anteproyectos. Y lo otro, la otra porción de la charla que vamos a tener es un poquito para que comprendamos las diferencias entre qué es una práctica dirigida, qué es un seminario de graduación y qué es una tesis de graduación, que son las modalidades que tiene aprobado la Escuela de Administración de Negocios para graduar a sus estudiantes tanto de contaduría pública como los de dirección de empresas. Para este semestre hay dos grupos, el grupo de la profesora Petra Petri, se imparte a las 18 horas, los días miércoles, y los chicos que están conmigo a las 4 de la tarde. Coincidentemente, soy el coordinador de la Comisión de Trabajo Finales de Graduación, así que es de primera mano un poquito lo que les voy a contar el día de hoy, porque todos los meses, 11 meses al año, de hecho, estoy leyendo anteproyectos que están siendo presentados por nuestros estudiantes en conjunto con el resto de la comisión, que al final les voy a mencionar quiénes son los miembros. Permítanme compartirles la pantalla. Muy bien. Eh, el anteproyecto de TFG es como la parte preliminar a efectivamente realizar el trabajo final de graduación. No obstante, desde esta fase se siembran o se fundan los cimientos de un buen trabajo final de graduación. Es decir, un muy buen anteproyecto nos permite tener una guía muy clara para que los estudiantes puedan realizar un trabajo final de graduación y estén bien orientados hasta poder conseguir el objetivo final, que es graduarse. Eh, por eso la importancia de poder contar con un buen anteproyecto de trabajo final de graduación. Entonces, eh, sin más, vamos a arrancar. Algunas causales recurrentes de error que hemos estado encontrando. La primera es una pobre, a veces incluso hasta ausente, descripción del objeto de estudio, ¿verdad? Esto recordemos que es muy importante. Imaginémonos, yo siempre hago la analogía para los estudiantes de un libro. Pónganse a pensar en un libro que les haya gustado muchísimo, de tipo novela o de historia o cualquier tipo de libro que tenga personajes eh, importantes dentro del mismo. O pensemos en una película, o pensemos en una serie de televisión. Es tremendamente importante que nosotros sepamos quién es el protagonista, quién es el antagonista, quiénes son los personajes secundarios, cuáles son sus roles dentro del libro, dentro de la película, dentro de la serie. Lo mismo sucede con un trabajo académico, como lo es un anteproyecto de trabajo final de graduación. Si no sabemos con claridad cuál es el objeto de estudio, es muy complicado saber si todo lo demás que dice el documento realmente aplica o no para ese trabajo. Entonces es muy importante que ustedes a la hora de escribirlo digan bien cuál es la organización, cuáles son sus características, cuál es el giro de negocio, en qué industria se desempeña, cuántos años tiene, ¿verdad? Para ubicarnos con su antigüedad, número de colaboradores actuales, mercados a los que atiende, ¿verdad? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuáles son sus proveedores? ¿Verdad? Otras características que podrían ser importantes. Esto en unos dos párrafos deja muy claro el vínculo del resto del documento con respecto a aquello que va a ser estudiado, ¿verdad? El objeto de estudio es el centro de cualquier trabajo final de graduación, ¿verdad? En el caso de práctica y seminario, siempre vamos a estar hablando, perdón, vamos a estar hablando de una empresa, una organización, una institución, ¿verdad? En el caso de tesis, va a ser un fenómeno, pero cualquiera de los dos escenarios tenemos que hacer una muy buena descripción del objeto de estudio. Imaginémonos esto, y aquí les pongo tres grandes ejemplos de por dónde viene una confusión
clara para incumplir con esta circunstancia. En Costa Rica, en particular, eh, todos sabemos lo que es el INS, ¿verdad? Instituto Nacional de Seguros. Todos sabemos lo que es Coca-Cola, ¿verdad? La empresa, la bebida, a lo que se dedica. Entonces cometemos la circunstancia de que como todos sabemos lo que es el INS, obviamos de escribirlo, ¿verdad? Sabemos que es la empresa estatal de venta de seguros, que tiene un fondo de inversión, que además sabemos emblemático el edificio ahí en San José Centro, por el Parque Morazán, y sospechamos que todo el mundo sabe lo que es el INS. Y porque sospechamos eso y porque lo hablamos entre grupo, incluso con el tutor, con los lectores, etcétera, etcétera, hablamos del INS y empezamos en la introducción hablando de que el trabajo va a ser realizado en el INS, ¿verdad? Y ahí hay dos grandes situaciones. Hay que primero decir que es el Instituto Nacional de Seguros, para poder posteriormente referirnos a esta como el INS dentro del mismo documento. Pero siempre menciono cuál es la empresa con su nombre completo al principio del documento. Y segundo, recordemos de que todo TFG termina en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, esto puede llegar a ser leído por personas en otros países en donde INS pueda ser algo completamente diferente. Y aún y aunque fuera en México, por ejemplo, que sí existe un INS, ¿verdad? Eh, es una organización completamente distinta en cuanto a volumen, en cuanto a tipos de servicios, en cuanto a lo que realizan. Entonces, es importantísimo que describamos el objeto de estudio, aun y cuando pensemos que es algo lógico, pensar algo lógico de quién es ese objeto de estudio, ¿verdad? Y con el ejemplo de Coca-Cola pasa exactamente igual, porque pensamos de que todo el mundo, no solo en Costa Rica, en el planeta entero sabe lo que es Coca-Cola, no sería necesario describirla, pero es necesario describirlo. Y particularmente, por ejemplo, hay algunos trabajos de los estudiantes de Conta que son específicamente para un departamento dentro de una organización. Entonces, con mucho más razón, aquí tenemos que hablar sobre la organización, pero también sobre el departamento en el cual va a ser realizado el trabajo. Ahí, ese es el primer gran errorcito que encontramos en un grupo importante de anteproyectos que llegan a la Comisión de Trabajo Final de Graduación y que subsanarlo es relativamente sencillo y que al mismo tiempo el traerlo ya listo con una buena descripción ayuda al resto del documento a tener mucha coherencia. Las pymes sucede similar, ¿verdad? A veces es la empresa del papá, del tío, de la mamá, de la abuela. Uno de los miembros del grupo de trabajo labora en una pyme, o dos, o uno de los miembros es el dueño fundador de la pyme ha hecho todos sus trabajos a lo largo de la carrera dentro de este emprendimiento, dentro de esta empresa. Entonces, tiene muy arraigado el hecho de que se sepa o que se conozca lo que es esa pyme y obviamos describirla. Recordemos de que el anteproyecto y el TFG no son iguales a un proyecto que hacemos para un curso. Un proyecto que hacemos para un curso, en muchas oportunidades, lo resolvemos en el último mes del curso. Es un trabajo que nos toma 3, 4 semanas en algunas instancias. En algunos, los más elaborados, nos toma el semestre completo. Pero estamos hablando de que el TFG nos va a tomar, si estamos en seminario, al menos 12 meses. Y si le sumamos la fase de anteproyecto, estamos hablando de año y medio. O sea, no es un trabajo sencillo, es un trabajo muy elaborado y que por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en este tema de los detalles. Ahora, en tesis no tenemos un objeto de estudio tal cual, ¿verdad? Como una empresa, como una institución, como el INS, como Coca-Cola, como alguna pyme, sino que lo que estudiamos son fenómenos. Y el fenómeno también tiene que ser descrito. El fenómeno va a ser nuestro objeto de estudio. Y eso es importante en las tesis. Algunas otras causales recurrentes de error. A veces tenemos poca claridad en cuanto a cuál va a ser el entregable final. Recordemos de que hay un apartado que se le llama alcances, ¿verdad? Y dentro del apartado de alcances tenemos que lograr hacer eso,
hasta dónde llega el alcance de lo que el grupo de estudiantes o el estudiante va a realizar. Y muy importante, ¿qué es aquello que no es responsabilidad del grupo? Por ejemplo, hemos tenido múltiples casos de grupos que quieren hacer un plan de mercadeo basado en una investigación de mercados. Perfecto. ¿Ok? Entonces se indica que dentro de los alcances que se va a realizar una investigación de mercados, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser los alcances? Que con base en esta información se va a diseñar un plan de mercadeo, pero muy importante al final, que la implementación de dicho plan de mercadeo recae sobre la empresa y no sobre el grupo de estudiantes. Es decir, estamos diciendo lo que vamos a hacer y lo que ya no vamos a hacer, ya no es responsabilidad del grupo de estudiantes o el estudiante de dirección de empresas o de contaduría pública. También algunas otras cosas que están teniendo alguna inquietud que conforme nos van llegando. Usamos diferentes términos para referirnos a lo mismo. Es decir, uno va leyendo el documento y se da cuenta de que estamos, de que los estudiantes están poniendo, o sea, están hablando de lo mismo, a pesar de que le llaman de diferente manera. Por ejemplo, plan estratégico de mercadeo. Y por otro lado ponen plan de mercadeo, ¿verdad? Luego nos lo ponen con un anglicismo, plan de marketing. ¿Verdad? Sabemos y comprendemos de que nos están hablando de lo mismo, pero tratemos de ser uniformes en cuanto a elegir uno de los términos y usarlo recurrentemente dentro del documento de que nos estamos refiriendo a algo en particular y en específico, ¿verdad? Hay a veces incongruencias entre título, objetivo general y el resto del documento. Vamos a ver, el objetivo general y el título tienen que estar entrelazados mm, total y completamente, ¿verdad? Que si uno lee el título, sabe lo que espera el documento, si uno lee el objetivo general, sabe lo que espera el documento y ambas cosas tienen que estar completamente alineados, ¿verdad? El resto del documento también, pero no puede haber un desalineamiento entre objetivo general y título del documento. Por eso hemos reestructurado un poquito el orden en cómo se van presentando las cosas y si se fijan, el título no se pide en la primera entrega, sino que hasta el final, ¿verdad? Hay que ir redactando las cosas, esa introducción, ¿saben? Ustedes por lo general llegan con temas en mente, pero una cosa es saber el tema y qué difícil es ponerle un título a algo, ¿verdad? En muchas industrias lo último que se decide es el nombre de la tienda, el nombre del proyecto, el nombre del producto. Se tiene el concepto, se sabe qué es lo que la gente quiere, pero ponerle un nombre es algo tan sensible que no podemos tomárnoslo tan a la ligera y colocarlo al puro principio. Otra de las circunstancias que la comisión observa muchísimo es que la complejidad concuerde con el número de estudiantes. Por ejemplo, nos han llegado, por ejemplo, algunas prácticas dirigidas en donde por su naturaleza es un trabajo individual, verás, un solo estudiante, y proponen 48, de hecho recuerdo el número bien, 48 manuales de procedimiento. El estudiante en práctica dirigida cuenta con un semestre en tiempo ordinario, prorrogable a dos. 48 manuales de procedimiento podría ser algo abrumador, ¿verdad? Entonces no hay una concordancia entre la complejidad de lo que el estudiante está ofreciendo hacer con el hecho de que es un trabajo individual. Entonces, la comisión en ocasiones dice, va a estar complicado, ¿verdad? Recordemos de que aquí hay una dicotomía en cuanto a los trabajos finales de graduación de nuestra carrera. Hay una dicotomía. Hay un ente externo, ¿verdad? Una empresa que los va a recibir a ustedes, una institución, una organización, y que esa empresa desea que ese trabajo, pues, les sea útil para ellos en sus labores. Pero la otra es la parte nuestra, que lo que queremos es que ustedes se gradúen, ¿verdad? Que logren al final del camino obtener el título de licenciados de la Universidad de Costa Rica. Y por lo tanto, entonces ahí la comisión entra e interviene un poquito al decirles, bueno, obviamente para la empresa sería maravilloso poder contar con los 48 manuales de procedimiento que requiere en este momento. No obstante, para efectos de usted, estudiante, para poder graduarse, eh, sería un poco complejo poder alcanzar ese objetivo en un único semestre. Entonces, a veces se les menciona esto a los estudiantes y tienen que hacer algún ajuste
para poder acotarlo, por lo menos desde la perspectiva académica, ¿verdad? Ya queda en el estudiante si posterior a lograr el TFG va a realizar de manera bilateral con la empresa el restante de los manuales de procedimiento, pero para efectos específicos que se haga, para efectos específicos del anteproyecto y del TFG, pues que se acote a algo que sea realizable. El otro es al revés. Nos llega un grupo de 5 estudiantes y nos proponen una investigación un poquito escueta, ¿verdad? Que yo recuerde en este momento, un grupo de 5 estudiantes proponiendo hacer una investigación cuyo único eh, instrumento metodológico era la realización de un focus group. ¿Verdad? No nos hacía concordancia entre tener 5 estudiantes, 12 meses, ¿verdad? Para un seminario de graduación y que la única metodología para recopilación de datos fuera un único focus group. ¿Verdad? No, no era concordante, ¿verdad? Parecía más bien al contrario de los 48 manuales para un estudiante, un focus group para 5, parecía demasiado sencillo. Entonces, más bien había que complejizar el trabajo para poder justificar que hubiese 5 estudiantes realizando dicho trabajo. Entonces, eso es con el número de estudiantes. Con el plazo de la modalidad, ¿verdad? Práctica dirigida, por algo se llama práctica dirigida, es arrollarse las mangas e irnos a la práctica, ¿verdad? Es algo que las organizaciones requieren ejecutar, son proyectos que requieren ejecutar y que por lo tanto se tienen que ejecutar relativamente rápido, ¿verdad? Por eso práctica dirigida lo que se otorga es un semestre. ¿Verdad? Puede ser prorrogable a un segundo semestre, pero la intención es que la conceptualización del proyecto sea realizable dentro de un único semestre. Por el contrario, los de seminario de graduación tienen que tener complejidades más altas, ¿verdad? Partiendo de que se van a hacer en grupo de mínimo 3 estudiantes y que por lo tanto se va a requerir de mayor tiempo para poder ser alcanzado. Entonces tiene que haber una concordancia entre una cosa y la otra. Y lo último es la modalidad propiamente, ¿verdad? Hay trabajos que cuando nos llegan y leemos el anteproyecto, a todas luces es una práctica dirigida y no obstante nos lo están entregando en grupo bajo seminario de graduación. Entonces no hay una concordancia entre lo que está diciéndose que se va a realizar y la modalidad que están eligiendo, ¿verdad? Vamos a entrar en el tema de las modalidades un poquito más adelante para que ustedes puedan comprender mucho mejor esta última rubro. Vamos a ver, el anteproyecto, recordemos que ustedes lo envían, lo remiten de manera escrita, ¿verdad? La Comisión de Trabajo General de Graduación recibe anteproyectos todo el año. Pueden enviarnos anteproyectos a lo largo de todo el año, no hay ningún problema, van a ser recibidos en cualquier momento del año. Simple y sencillamente que ello se sesiona 11 veces al año. Hoy justamente tuvimos sesión de Comisión de Trabajo Final de Graduación, pero el anteproyecto le llega a la comisión en texto, ¿verdad? Es decir, no van a estar ustedes ahí presentes para relatar, aclarar o modificar o presentar ese anteproyecto ante la comisión. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué aclararlo? Porque cuando llega a la comisión cada individuo, miembro de la comisión, lee todos los anteproyectos, formula o califica bajo una rúbrica y luego dicha rúbrica se transforma en algo colegiado eh, con todas las calificaciones de todos los miembros. Pero todos están revisando algo en texto. Nadie conversó con el estudiante, nadie conversó con el tutor ni con los lectores. Únicamente hay una interacción con el documento escrito. ¿Por qué es esto importante? Porque cualquier cosa que el documento no diga, los miembros de la comisión no lo sabrán. Cualquier cosa que sea confusa en el documento va a confundir a los miembros de la comisión. Cualquier cosa que fue omitida o que o que no estuvo clara, va a ser caso omiso o caso de poca claridad para los miembros de la comisión. Entonces, recomendación, una vez que crean tener el documento listo, además, por cada uno de los apartados, léanlo en voz alta. Léanlo en voz alta para darse cuenta si cada una de las oraciones es posible leerla con, con, eh,
sujeto, verbo y el resto del predicado, ¿verdad? Sin tener que respirar 3 veces, ¿verdad? Que pasa mucho. Que cada párrafo haga sentido por sí mismo, ¿verdad? Que tenga una introducción, que tenga el desarrollo del tema y que tenga un cierre que nos dé paso al siguiente párrafo, ¿verdad? Que el hilo conductor sea el adecuado, que el párrafo uno concuerde con el 2, que el 2 concuerde con el 3, ¿verdad? Así como nos gusta leer los libros que leemos, pues así debería estar redactado también un anteproyecto. Entonces es muy importante que tengan esto claro porque hay cosas que a posteriori usted dice, ah, no, pero es que lo que realmente queríamos decir era ABC. Bueno, pero es que eso no decía el anteproyecto, ¿verdad? Si no lo dice ahí, es muy difícil que alguien que esté leyendo ese documento por primera vez se lo imagine, ¿verdad? Y tampoco es la idea, ¿verdad? Que la gente tenga que imaginar algunas cosas. Luego, hay algunos anteproyectos, este no es tan común, pero sí nos ha pasado que parecieran ser de otra carrera, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos que se me vienen a la memoria. Hay anteproyectos en los que sí se va a proponer un modelo de negocio, por ejemplo, pero que al leer el documento pareciera que la principal implementación o el principal aporte de dicho grupo va a ser una herramienta tecnológica o una herramienta informática. Entonces, dentro del documento dice, bueno, que es que los estudiantes cuentan con la experiencia para desarrollar una herramienta tecnológica que podría funcionar para la implementación de este plan de negocio, etcétera, etcétera. Y le dan mucha centralidad a esa herramienta tecnológica cuando el eje central debería ser el plan de negocios. ¿Me explico? Ustedes están queriendo graduar de la Escuela de Administración de Negocios, no de la Escuela de Informática. Entonces, ahí tenemos algunas circunstancias que nos han sucedido y que, bueno, se pueden subsanar en la mayoría de los casos. Por más de que ustedes tengan conocimientos adquiridos que sean paralelos, esto obviamente le va a agregar valor, ¿verdad? Si ustedes, en ese mismo ejemplo de la herramienta informática, si ustedes lo ponen como un valor agregado, como que se va a hacer el plan de negocios y que adicional a ese plan de negocios podrían eh, agregar una herramienta que ayude a la implementación de dicho plan de negocios, es un valor agregado y más bien enriquece el trabajo final de graduación. Pero cuando la herramienta se transforma en el eje central, entonces más bien estamos contradiciendo el hecho de que ustedes van a ser graduados de la Escuela de Administración de Negocios. Muchos detalles de redacción, este es un problema generalizado en nuestra escuela, ¿verdad? Eh, Dicen por ahí que los médicos escriben bastante enredado, ¿verdad? De hecho, por las malas me di cuenta porque hace 15 días me hicieron un procedimiento dental y me mandaron antibióticos y ahora resulta que los dentistas y todos los médicos, me contó el dentista, están obligados que cuando la receta contiene antibióticos, se tenga que hacer en línea para evitar que el individuo llegue a la farmacia y el farmacéutico no entienda qué fue lo que se le mandó, ¿verdad? En cosas sensibles como un antibiótico, ¿verdad? Entonces, ese problema que tienen los médicos y que es internacionalmente reconocido y que tienen muy mala letra, nosotros los administradores y los contadores tenemos también el problemita de que tenemos una mala redacción y ahí nos incluimos todos, ¿verdad? Entonces, hay que trabajarlo bien, ¿verdad? Escribir bien. Vuelvo, e insisto, con el tema de sujeto, verbo, resto, predicado. Hay una modalidad que se estila cuando se está aprendiendo sobre redacción, ¿verdad? Que los párrafos deben tener entre 3 y 5 oraciones, pero mínimo 3, porque tiene que haber una oración en la que se introduce el tema, una oración en la que se desarrolla el tema y una oración que lo cierre y dé paso al siguiente párrafo, ¿verdad? Si nosotros contemplamos que cada uno de nuestros párrafos esté redactado de esa forma, ya vamos ganando un gran paso, ¿verdad? Vamos ganando un gran paso de coherencia, de hilo conductor y de buena redacción. Luego, chicos, punto y seguido, ¿verdad? A veces por coma y seguimos, coma y otra idea. He visto párrafos de 10 líneas o más, incluso algunas veces, pero sí recuerdo bien haber contado uno recientemente de 10 líneas, ojo, 10 líneas con ni un solo punto y seguido.
puras comas. Una única oración. Un párrafo, imagínense, compuesto por una única oración de 10 líneas. Eh, Esos son cositas, son temas que estamos teniendo nosotros y que tenemos que ir corrigiendo. Tenemos que ir corrigiendo y no van a ser permitidos en un documento como un trabajo final de graduación. Los cronogramas. Cronograma de tesis y cronograma de práctica dirigida. Tienen que ser de un semestre. Cronogramas de seminario de graduación de 2 semestres, ¿verdad? No se contempla dentro del cronograma que se va a presentar la fase de anteproyecto, sino que el cronograma que se presenta dentro del anteproyecto es el del trabajo final de graduación. Entonces, ese es otro tema que por lo general hay que discutir, el tema de los cronogramas. Hay algunas incongruencias o complejidades para los lectores pues para quienes están leyendo el documento en donde a veces no se entiende. Por ejemplo, mucha nomenclatura no explicada, ¿verdad? Tal vez ustedes trabajan en una empresa donde se usan muchos datos o muchas nomenclaturas para describir cosas internas de la organización que son súper comunes para cualquiera que trabaje ahí, que todos lo conocen, pero lo utilizan dentro del documento como si todos los que lo fueran a leer son de la misma organización. Y es importantísimo poder aclarar esto desde un principio. Ahora, vamos con las preguntas más frecuentes que nos llegan a los miembros y a los profesores, tutores y lectores de qué es un seminario de graduación, qué es una práctica dirigida, ¿verdad? Entonces aquí va. ¿Qué es una práctica dirigida? Es un trabajo final de graduación que se realiza de manera individual, un único estudiante, uno y nada más que uno. No se puede en parejas, no se puede, nada, uno. No se puede hacer en una pyme o en un emprendimiento. Esto es importante que lo tengan por ahí. Un TFG que sea práctica dirigida requiere que la empresa tenga al menos 5 años de antigüedad, al menos 30 colaboradores. Tan es así que vean el último punto, se requiere como datos adicionales en la declaración jurada que se presenta, que se indique el número de colaboradores de la empresa, la antigüedad y que no hay relación de consanguinidad con el lector empresarial, ¿verdad? Uno de los lectores, para aclarar ese punto, lo aporta el objeto de estudio, o sea, la empresa lo tiene que aportar. Sin importar si es seminario, práctica o tesis, todos van a tener un tutor y 2 lectores. La diferencia aquí es que en la práctica dirigida, uno de los lectores lo tiene que aportar la compañía, la empresa, ¿verdad? La institución tiene que aportar uno de los lectores. Y ese lector no puede tener un grado de consanguinidad eh, de hasta tercer grado con el estudiante. Demanda trabajo presencial, ¿verdad? Está establecido dentro de la guía, que la vamos a ir viendo a lo largo del semestre, que son 200 horas, ¿verdad? Hemos tenido algunas consultas sobre si las 200 horas es eh, en, en en estricto rigor y ahí podría haber una flexibilidad si por ejemplo, una de las flexibilidades que se han permitido, que nos dicen, bueno, profesor, efectivamente se van a realizar trabajo de campo específico dentro de la organización, pero algunas de las reuniones, dado que los participantes de la reunión no todos se encuentran en el país, se realizan de manera virtual. Eso cuenta como horas, sí pueden contar como horas, ¿verdad? Entonces, algunas de las llamadas que ustedes vayan a tener dentro de la organización y tomó esa llamada 2 horas y fue virtual y usted la tomó desde la casa, cuenta como parte de esas horas. Pero, y esto ni siquiera es solo de la guía particular de la EAN. Si nos remitimos al reglamento de la Universidad de Costa Rica, la práctica dirigida efectivamente demanda trabajo presencial, entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Seminario de graduación. ¿Puede realizarse una pyme? Sí, puede realizarse incluso en una empresa unipersonal. Lo único que se pide para seminario de graduación es que la empresa en donde se va a realizar tenga al menos una persona dedicada a tiempo completo a esa organización. Por ejemplo, cuando no fue permitido un seminario de graduación, a pesar de que se habla de que con una única persona. Bueno, por un caso muy particular nos llegó en donde 2 personas fundaron una empresa pero cada una de estas personas tenía un trabajo principal.
Entonces, la empresa que fundaron era lo clásico que llamaríamos un side business. Entonces decían, bueno, pero es que entre las dos personas sí están dedicando casi el tiempo completo. No se permite, ¿verdad? Al menos una persona tiene que estar dedicada a tiempo completo a la empresa para poder ser contemplado como un TFG tipo seminario de graduación. ¿Puede realizarse en un emprendimiento? Sí. Incluso podría realizarse en una empresa por nacer, siempre y cuando, insistimos, haya una única persona o al menos una persona que esté dedicada a tiempo completo a ese emprendimiento. Contempla un trabajo grupal de al menos 2 semestres, que eso también es otra de las grandes diferencias con práctica, que es de un solo semestre, y los grupos tienen que ser de 3, 4 o 5 estudiantes de nuestras carreras. Tutor y 2 lectores, aquí la diferencia es que son nuestros, ¿verdad? De la EAN. A diferencia de práctica dirigida, que uno de los lectores lo aporta a la empresa, en el caso de seminario de graduación, los profesores tienen que ser de la EAN. Bueno, tienen que ser, entre comillas, ¿verdad? Ha habido ocasiones en las que tenemos algún lector externo, ¿verdad? Hay que justificarlo un poquito, de que dicho lector tiene un nivel de experiencia específico en ese tema que no existe dentro del cuerpo docente nuestro. Eh, bueno, está bien, José Daniel, dígame. Profe, una consulta para el seminario, del todo no podría ser como un lector, alguien de la empresa, adicional a un tutor de la EAM y un lector de la EAM. Ese es el caso que estoy explicando ahorita, ¿verdad? Se podría justificar, ¿verdad? Que aún y cuando no es profesor nuestro, el aporte, dado a su experiencia y conocimiento, va a ser valioso para el estudiante. ¿Por qué hace esto la Universidad de Costa Rica, más allá de nosotros como escuela? La intención desde la perspectiva de la universidad es la parte académica, ¿verdad? Entonces, el resguardo académico es que quienes dirijan como comité consejero al estudiante sean personas de la academia, ¿verdad? Porque ya de por sí ustedes van a desarrollar esto en una empresa, pero no es descartable. O sea, lo que estás planteando vos es realizable, ¿verdad? No es algo tampoco ni siquiera complejo de ejecutar. Se puede sin mayor problema. El hecho de que se abriera la práctica dirigida y que ya de por sí sea una norma en práctica dirigida de que uno de los lectores lo aporte a la empresa, ha provocado que sea bastante más sencillo el hecho de hacer lo mismo en seminario de graduación. Profe, y la última pregunta, disculpe, con respecto a ese tema. Sí. ¿Puede un de los miembros lectores, podría ser una persona pensionada, pero que esté, o sea, el profesor pensionado de la EAM, pero que esté anuente a trabajar en nuestro proyecto, o el todo no podría? No, totalmente sí se puede. Sí se No, puede. no hay ningún inconveniente en eso. Recientemente lo que nos envió la Vicerrectoría de Investigación y que lo volví a ver también en el CEP, en el Sistema de Estudios de Posgrado, es que lo que quieren poner es un límite a la recurrencia de esto. Pero si, cifraron el límite como en 6 semestres, 3 años. Entonces, por ejemplo, si tenemos un profesor, que usted, como usted lo está mencionando, pensionado, incorporándose como lector o como tutor, eh, lo que está buscando esto es que ese mismo profesor no tome consecutivamente durante 3 años múltiples grupos, ¿verdad? Pero digamos, si el caso que usted me está explicando es un profesor que lo va a acompañar a ustedes como grupo y es el único grupo o tendrá dos por ahí, yo no le veo ningún inconveniente, ¿verdad? Ningún inconveniente. Además, los profesores pensionados pues, vienen con muchísima experiencia. Claro, y profe, ya para dejarte joder, para guiarte. No, no, Eh, no, adelante. la, con respecto a la cantidad de lectores, tiene que ser mínimo dos, no podrían ser tres lectores. Es como que nos da cosa descartar por ejemplo, el de la empresa, ¿verdad? Que es, por ejemplo, una persona de la universidad, ¿verdad? Que es donde vamos a trabajar directamente. No, eso sí está bastante establecido en el reglamento universitario y nuestro también al mismo tiempo. Es un tutor y 2 lectores. Vamos, ok, Sí, listo. la cifra es bastante clara. Ok, muchas gracias, profe. Sí, con todo gusto. Oliver.
Profe, una consulta con respecto a los mismos de los lectores. ¿Los lectores sí o sí tienen que ser de la escuela o pueden ser de otras, profesores en otras unidades académicas? Ahí se complica un poco más, ¿verdad? Y eso es otra de las cosas que nos han preguntado. Por ejemplo, eh, que yo recuerde en lo que tengo de ser profesor, que no les voy a decir cuántos años son, pero he visto un único caso en el que hicimos, o hicieron ustedes, porque no fue nosotros, pero hicimos un trabajo en conjunto con un profesor tutor de otra escuela y lectores de la escuela de nosotros. Pero era muy particular, porque era para una instancia dentro de la universidad, ¿verdad? Es más, se los voy a decir con toda claridad, porque hasta estuve el día de la defensa. El mariposario de la Universidad de Costa Rica. El profesor tutor entonces se le estaba haciendo un plan de negocios para el mariposario de la U. El profesor tutor fue el encargado del mariposario de la Escuela de Biología y los profesores lectores fueron de la escuela de nosotros. Pero fue realmente complejo y te voy a explicar por qué. Porque cuando está en la fase de anteproyecto, tenía que ser aprobado por la Comisión de Trabajo Finales de Graduación nuestra y por la Comisión de Trabajo Finales de Graduación de Biología. Entonces ya eso le agrega mucha complejidad. Lo mismo con diferentes sedes o recintos. Por ejemplo, si ustedes conforman un grupo de seminario de graduación en donde hay 3 estudiantes de Rodrigo Facio con un estudiante de la sede de Occidente, tanto la sede de Occidente como Rodrigo Facio tienen que aprobar el anteproyecto. Entonces, y si una de las dos lo rechaza, queda rechazado para todos, ¿verdad? Entonces, eh, de poder se puede, o sea, no es que es prohibitivo, pero le agregarías una complejidad mayor a un trabajo que ya de por sí demanda un nivel de complejidad alto, ¿verdad? Vamos a ver, por algo se llama trabajo final de graduación, ¿verdad? Es lo último que ustedes van a hacer para demostrar que tienen el derecho de obtener un título de licenciado de la Universidad de Costa Rica. Entonces, respuesta corta, si se puede, mi recomendación, preferiblemente no. Nena. Ah, ok. Eso igualmente aplica si fuera solamente el lector, que fuera de otra escuela, por decirlo así. Igual, Igual. aplica exactamente igual. Sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Antes de pasar con Esdras, antes de que se me olvide, porque veo que el último punto es el embargo. ¿Qué pasa en nuestra escuela? En nuestra escuela, por ejemplo, los estudiantes de COMTA van a tener acceso a información que podría ser considerada sensible dentro de una empresa. Entonces, en muchas oportunidades, usan un nombre ficticio, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner el nombre real de la empresa, usan un nombre ficticio, ¿verdad? El clásico, empresa ABC, ¿verdad? Se utiliza recurrentemente como nombre ficticio para no utilizar el nombre de empresa. Eso, digamos, es tolerable todavía ante los ojos de la Comisión de Trabajo Final de Graduación, pero no es lo ideal. ¿Cuándo ya definitivamente es intolerable? Cuando la empresa y el propio grupo están enterados de que van a utilizarse números ficticios. Entonces, por ejemplo, la empresa decide que tirar un algoritmo y en lugar de compartir con los estudiantes los estados financieros, les comparte los estados financieros con números ficticios. Le hago la pregunta a ustedes. Cuando yo uso números ficticios, los resultados van a ser ficticios. Entonces, de plano, cuando se nos indica dentro de un anteproyecto de que va a ser utilizando con números ficticios, de plano es rechazado, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros recomendando? Estamos recomendando este tema del embargo. El embargo es algo que nos ofrece el CIPDI y el sistema, bueno, pues sí, el sistema de bibliotecas de la universidad, que recordemos, todo trabajo final de graduación se transforma inmediatamente en un documento en la biblioteca, ¿verdad? Físico y digitalmente. Es parte de las publicaciones que hace la universidad. Entonces, el embargo es que la empresa explícitamente solicite y a través del TFG se haga solicitud expresa
al sistema de bibliotecas. De hecho, en el formulario final se marca si se puede o no se puede publicar de manera inmediata, solicitar un embargo para que una vez que este grupo presente el trabajo final de graduación, defienda y se gradúe, no quede el documento inmediatamente publicado en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, sino que va a quedar en un embargo por un periodo que puede ir de 1 y hasta 5 años. Entonces, por ejemplo, si la empresa se siente cómoda, vamos a ver, un estudio de mercado, ¿verdad? Estudio de mercado para la implementación de un plan de mercadeo. Los estudios de mercado de las empresas hoy en día los actualizan todos los años. Cada año realizan un estudio de mercado. En aquellas más confianzudas, ¿verdad? El periodo de 18 meses. Pero lo normal es que cuando estoy midiendo el termómetro del mercado en donde estoy compitiendo, todos los años realice, perdón, un estudio de mercado en particular. Entonces, tal vez para un estudio de mercado, 1 año de embargo haga sentido. Si todavía les da un poco de nerviosismo, bueno, pueden pedir 2 años. En algunos aspectos, como los de los estudiantes de contaduría pública, los números son en las entrañas de la organización. Entonces, tal vez diría, no, yo quiero el límite superior, 5 años, ¿verdad? Después de un quinquenio ya las empresas han cambiado mucho, ¿verdad? Entonces ya eso le puede dar tranquilidad al objeto de estudio a poder abrirse, a decir, bueno, ok, está bien, usemos el nombre real, los números reales y pidamos un embargo. Entonces esa es la recomendación que estamos haciendo nosotros para que no se utilice ni nombres ficticios ni mucho menos números ficticios. Y reclaro, o más bien, eh, aclaro nuevamente y con contundencia, nombre ficticio todavía puede ser aceptado, números ficticios es motivante para rechazo de inmediato de un TFG o anteproyecto, perdón. Sí, Esdras. Gracias, profe. Consulta, no sé si ya lo habrá mencionado, pero la práctica dirigida se puede realizar en una empresa en la que uno actualmente esté trabajando. Ok, una muy buena pregunta. Efectivamente, se puede hacer en una empresa donde usted actualmente esté trabajando. Lo que se está pidiendo es que sea en un departamento distinto en el que usted labora. ¿Por qué? Lo que se procura evitar es que se tome como práctica dirigida una labor que ya de por sí entra dentro del rubro de trabajo normal del estudiante. Entonces, lo que se pide y se agrega dentro de la declaración jurada, en ese tipo de casos, ¿verdad? Cuando es en la misma empresa donde labora el estudiante, de que el departamento en el que se está realizando o se va a realizar la práctica dirigida es distinto al departamento en el que labora el estudiante. De acuerdo, gracias. Con gusto. Y de hecho, bueno, habríamos aquí a dudas y consultas, pero la fuimos aclarando. Sí, María José. Buenas noches, profe. Yo tengo varias consultas Sí, adelante. sobre lo que están mencionando justamente de el lugar en donde uno labora, que se define como departamento. Porque, digamos, yo pertenezco al departamento de finanzas y operaciones. Y dentro de ese departamento está el de finanzas y dentro de ese está el de contabilidad donde yo trabajo. Pero dentro de finanzas igual está compras, operaciones financieras, cuentas por cobrar, ¿verdad? Hay varios como subdepartamentos, pero no sé qué se define como tal como departamento. Sí, cada caso se analiza de manera individual. No obstante, en ese ejemplo que me estás poniendo, y ya de por sí, con la cantidad de departamentos que estás mencionando, parece ser una empresa, eh, si no mediana, si no grande, mínimo mediana. Entonces va a ser mucho más sencillo poder explicar de que efectivamente vos estás en un departamento determinado y el trabajo va a ser realizado en otro completamente distinto. El problema es cuando estamos en ese límite inferior de 30 colaboradores, ¿verdad? En donde hay departamentos todavía que hacen múltiples tareas dentro de la organización, porque sigue siendo todavía una pequeña empresa. Ahí suele ser más complicado poder explicar que es un departamento distinto al que se está elaborando, pero vamos a ver, que se me vengan a la mente Cervecería Costa Rica, ¿verdad? Florida Ice and Farm. Hemos tenido varias prácticas dirigidas y es
relativamente sencillo poder explicar que el departamento es distinto a donde labora el estudiante. Eh, eh, si mal no recuerdo, de masa también teníamos uno y tampoco fue nada muy complejo. Algunos bancos era bastante más sencillo poder explicar que eran departamentos diferentes. Eh, entonces, lo que te puedo decir es que cada caso se analiza de manera individualizada. Ahí es muy importante que lo analicen primero con el tutor y con el lector empresarial para que sea fácilmente justificable. Ok, perfecto, gracias. Después quería consultarle también cómo se definen o cómo se pueden medir esas 200 horas si yo trabajo ahí de forma presencial siempre. Lo va a tener más sencillo, ¿verdad? Lo vas a tener bastante más sencillo porque ya estás ahí físicamente. Entonces, a diferencia, digamos, de estudiantes que sí tienen que hacer el traslado específicamente para cumplir con las horas, en el caso tuyo va a ser bastante más sencillo, pero sí se solicita, en el caso de práctica dirigida, una bitácora para que se vaya midiendo la cantidad de horas. Ok, profe, otra pregunta que tengo es ¿de cuánto es el tiempo de la prórroga para la práctica dirigida? Un semestre. Entonces, por ejemplo, si matriculas práctica dirigida en primer ciclo, ¿verdad? Estarías matriculando de marzo a junio, puede solicitarse prórroga eh, para que puedas tener el semestre que va de agosto a diciembre. Pero esa pregunta me lleva a otra, ¿verdad? Que ya es de TFG, ¿verdad? Eso incluso se puede aclarar más adelante, pero lo vamos a responder inmediatamente. Las prórrogas. ¿Verdad? Seminario de graduación cuenta con 2 semestres, práctica y tesis con un semestre. Si ustedes ya matricularon en primer ciclo, por ejemplo, y vamos marzo, abril, mayo, si ustedes saben en mayo que no les va a dar tiempo de defender en junio, es mejor pedir la prórroga inmediatamente en mayo para que no tengan problemas de realizar la matrícula en la de agosto. Si están en seminario de graduación, lo mismo, matricularon en marzo, vuelven a matricular en agosto, van ya por finales de octubre y van viendo que no van a poder pedir fecha para defensa en la primera semana de diciembre, mejor pedir la prórroga. Eso les garantiza poder cumplir con el proceso administrativo de esa prórroga adicional. Otra cosa, muchos de ustedes se estresan por entregar el anteproyecto cuanto antes y matricular cuanto antes. Es más bien todo lo contrario, es lo menos recomendable. Por ejemplo, si un anteproyecto nos llega en enero y la Comisión de Trabajo Final de Graduación lo aprueba a inicios de febrero, el estudiante está obligado a matricular en marzo. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo? Ese grupo matricula en marzo y inmediatamente empieza a correr el tiempo para poder terminarlo, ya sea en junio, si es práctica o tesis, o en diciembre, si es seminario de graduación. Vean el otro escenario. Un grupo que no corrió por presentarlo en enero para matricular en marzo, sino que presentó el anteproyecto en febrero. Anteproyecto podría quedar aprobado en marzo, por lo cual no pudieron ya matricular en el periodo de marzo, pero el anteproyecto queda aprobado. Por lo tanto, tienen que matricular en la matrícula de agosto. El anteproyecto ya está aprobado. Entonces, el que no hayan matriculado no les impide que empiecen a ejecutar el TFG, porque ya el anteproyecto está aprobado. Entonces, pueden trabajar durante abril, mayo y junio sin todavía haber matriculado. Matriculan en agosto, pero ya adelantaron durante 4 o 5 meses. Entonces, esto no es una carrera de tiempo, sino que es una carrera que ustedes tienen que hacerlo de manera inteligente, ¿verdad? Además, ya de por sí todos estamos en la Universidad de Costa Rica y estamos acostumbrados a que las cosas no vayan a la velocidad que uno se imagina, ¿verdad? Pero a veces, más bien, esa velocidad juega en favor nuestro, ¿verdad? Para que lo tengan ahí anotado. Sí, María José, no sé si te queda otra por Sí, ahí. profe, perdón, las últimas dos, más bien muchas gracias. Adelante. Bueno, cuando hablaba de la definición del objeto de estudio, quería preguntarle si debemos usar la razón social o podemos usar el nombre comercial
Y ya la última es que a mí me gustaría realizar un proyecto del Lean Six Sigma bajo la metodología de IMAIC. Entonces, yo también quería preguntar si el lector y el evaluador pueden ser parte del equipo de IMAIC, como el dueño del proceso, el senior y el black belt, o si tienen que ser personas completamente diferentes. Ok. La primera, mi recomendación sería que se use cuando de primera instancia la razón social y de una vez ponemos entre paréntesis el nombre comercial y el resto del documento usamos el nombre comercial, ¿verdad? Esa sería la manera más adecuada de hacerlo con lo del objeto de estudio. Si no, se puede usar el nombre comercial directamente, ¿verdad? Que es el más entendido, ¿verdad? Porque no es una exigencia que pongamos ni número de cédula jurídica, ni nombre de razón social, pero la manera correcta es esa que te estoy indicando. Y con respecto a lo otro, digamos, en el caso de práctica dirigida, si lo que pretendes es algo más bien de práctica dirigida, súper bienvenido, más bien, ¿verdad? Que el lector empresarial sea de ese tipo que me estás mencionando. Si fuera más bien para seminario de graduación, es un poco parecido a lo que me había preguntado alguien anteriormente, en donde precisamente esos atestados, esas certificaciones podrían ser el justificante del por qué ese individuo se transforma en uno de los lectores y no uno de los profesores nuestros de la escuela. Entonces puede ser de cualquiera de las dos formas, que sean personas diferentes o que la misma persona funja dos funciones, digamos, como lector y No. como... No, tienen que ser diferentes. Tienen que ser tres personas en particular. De hecho, fue una solicitud que nosotros habíamos enviado explícitamente a la vicerrectoría de si podíamos reducir el número del comité asesor, tanto para práctica como para tesis, porque eran trabajos individuales, y la respuesta fue contundente que no se puede. Todo TFG conlleva un tutor y dos lectores. Ok. Andrés. Bueno, profe, yo también tengo un par de dudillas, sobre todo Ujú. pensando en el panorama de práctica dirigida. Ya Sí. consulté con la empresa, pero sí salieron dos incógnitas de parte de ellos. Ujú. Como en el documento dice 200 horas presenciales, la empresa quedó con la duda porque la empresa, el modelo de negocio no es ir presencial, Ujú. es virtual. Digamos, todo trabajo es el 90% del mes, es estar virtual y se va 2 veces al mes a la oficina. Ellos Ujú. no me cierran la puerta a la oficina, o sea, yo puedo ir, digamos, las 3 veces que por semana que requieren, pero mi limitante es que los equipos no están obligados a hacer lo mismo. Entonces, digamos, si yo Ujú. quisiera interactuar con el departamento del que estoy haciéndole la práctica, digamos, o el que estoy ayudando en el proyecto, no van a estar en la oficina. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería, digamos, en su caso muy específico, pero digamos, en ese caso, ¿cómo mediría las horas, digamos? Sí, no, y se medirían igual como horas que son. Hemos tenido, no es tan específico, nos han llegado varios así, de empresas 100% en línea o empresas que están parcialmente, pero muy concentradas a la no presencialidad y lamentablemente entonces va a ser una complicación, porque para bien o para mal, así está establecido en el reglamento y hay que cumplir con la presencialidad. Entonces, se te va a complicar en esa empresa en específico. Digamos, no hay problema per se, digamos, porque los equipos al final todos están conectados a una misma red, entonces siempre estarían como abiertos a trabajar, pero sí, digamos, no tendría esa interacción con ellos físicamente. Digamos, sí les podría Eh, agendar llamadas o sí se les puede agendar de reuniones, pero serían virtuales, digamos. es que ahí donde está el tema. Ujú. El hecho de que vayas ahí, vos físicamente, pero para tener una reunión virtual, eh, y no es la esencia de lo que busca práctica dirigida en particular. Ujú. Si querés mantener el hacer algo en esa empresa en específico,
lo ideal entonces sería migrar a seminario de graduación. O si el interés más bien es que lo que querés hacer es una práctica dirigida, entonces pues el ideal sería cambiar de organización. Ok. Em, y sí, prácticamente eso sería. Sí, Ok. listo. Bueno, Amanda, Hola, ¿me Amanda, escucha? Sí, aquí estoy. ahora sí. Súper, muchas gracias. Profe, verás que mi duda es con respecto a si se puede matricular el anteproyecto, si los estudiantes tienen pendientes aún materias de la licenciatura, específicamente optativas. Ujú. Sí, el anteproyecto no es algo que se matricula, el anteproyecto se Bueno, remite. no, sí, Entonces se puede discúlpame. remitir, sí, se puede Ujú. remitir en cualquier momento del año. Lo único que se pide es que si van a presentar seminario de graduación, tengan aprobado el 75% de la carrera cada estudiante individualmente, el 75% de la malla curricular. Si Ok. es práctica o tesis, sí se pide el estatus de egresado. Y te explico el trasfondo de esto. La universidad establece lo del 75% porque entre 3, 4 o 5 estudiantes, ese 75 podría garantizarle que se hayan cubierto todas las materias de la carrera. Porque tal vez, o sea, que no necesariamente puede pasar, ¿verdad? Puede ser que sean un grupo de amigos que van matriculando juntos y sí, todos llevan el 75 y todos deben el mismo cantidad de cursos y los mismos específicos. Pero está diseñado para que técnicamente sea menos probable que haya algún estudiante dentro del grupo que no haya llevado algún curso en particular, ¿verdad? Cuando el trabajo es individual, la única manera de garantizar la universidad de que el estudiante que va a realizar un trabajo en específico haya cursado la carrera completa, es que haya cursado la carrera completa, ¿verdad? Es que sea egresado. Entonces, Mm. reitero, seminario de graduación, cada estudiante haber cumplido con al menos el 75% de la malla curricular, seminario y tesis con el 100% de la malla curricular. Y ese es el requisito que se solicita para que puedan remitir el anteproyecto a la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Seminario y tesis 100% y... No, ¿cómo es? No, 70 seminario 75 seminario y Ajá. 100% tesis y práctica. Y prácticas. Súper, eso era. Muchísimas gracias. Con gusto. Oliver. Hola, yo tengo una consulta relacionada más o menos a lo que preguntó la compañera. Ujú, Es que resulta que en mi grupo hay uno de los compañeros que no se ha graduado de bachillerato, pero sí tiene el ok, 75% de los cursos aprobados, porque es un mix ujú, de licenciatura y bachillerato. De hecho, solamente le hace falta uno. Entonces, ujú. para que se apruebe el anteproyecto, ¿esa persona ya tiene que estar graduada de bachillerato o puede tener como ese curso pendiente? Mm, Bueno, ahí se te cortó, pero la respuesta es no. No, no es obligatorio haber ejecutado el acto de graduación, pero sí, eh, digamos, dentro del 75%, vamos a ver, hemos tenido algunos temas con esto, ¿verdad? Porque no está escrito en piedra, pero sí se pide que dentro del 75% debería estar el 100% de los cursos de bachillerato. Eh, pero no es obligatorio, ¿verdad? No, no, a como está redactado al día de hoy, la consulta tuya es si se puede, ¿verdad? Ok, perfecto. Eh, sí. Ahora, es muy importante que lo tengan en consideración lo siguiente. TFG significa trabajo final de graduación. Si uno de los estudiantes, oigan esto, uno de los estudiantes pierde un curso durante el periodo que están haciendo el seminario de graduación, o no lo matriculó, o lo retiró, o cualquier circunstancia le impidió llegar al día de la defensa con la totalidad de los cursos aprobados, tienen que pasar por una lamentable situación de eh, pedirle que renuncie al TFG previo a la defensa, o ninguno puede defender. Y ha pasado. Entonces, vamos a ver, el 75% suena a casi todo,
pero 25% es mucho. Mm. Si por algún motivo uno o varios de los estudiantes, reitero, llega el día de la defensa porque ya no pueden, ya pidieron prórroga, ya tienen el trabajo listo, tienen sí o sí que defender porque no se puede pedir una segunda prórroga, tienen que, en una prórroga, la más a máximo, tienen que defender y alguno o varios de los estudiantes no han terminado la malla completa, esos estudiantes tienen que renunciar al TFG y por lo tanto no se van a graduar de licenciados, ¿ya? O Ok. si no renuncian, ninguno de los miembros puede defender. Entonces, sí es bastante grave, sí es bastante serio y no se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Es básicamente un compromiso. En el momento que el anteproyecto es aprobado, esos estudiantes no solo tendrán que hacer su TFG, sino que tendrán que terminar la malla, más todas las otras responsabilidades que tengan en la vida, ¿verdad? Entonces, no juguemos con esos límites demasiado. Tratemos de hacer esto lo más fluido posible y recordemos que la intención última al final del camino es graduarse, ¿verdad? Entonces, si yo quiero jugar a tentar un poquito a la suerte, podría estar comprometiendo el objetivo principal. Ok, perfecto. Muchas gracias. Claro, con gusto. José Daniel. Profe, solo para aclarar una parte de las firmas, ¿verdad? Para un seminario, ¿verdad? Porque tengo entendido que está la carta de presentación, ¿verdad? Y hay otras dos cartas más de la empresa y las otras. No hay problema que la carta de la empresa sea firmada digitalmente y las otras, o sea, porque es una carta por aparte, ¿verdad? Y las otras sean firmadas sí, físicamente, ¿verdad? A mano, porque y no todos los miembros tienen firma digital. Eso no afecta, o tienen que ser todas a mano, o todas digitales, o Exacto. solo para... O todas digitales, o todas manuscritas. Al final termina siendo un solo documento. Ujú, ujú. No se presentan de maneras separadas. Termina siendo un único documento. Y por lo tanto tiene que ser todas de un tipo o todas del otro. Ah, ok, sí, se ve como un solo documento y no como por apartados Sí, diferentes. Bien. exacto. Entonces, sí, sí, sí. Vale. De momento es Ujú. así, y no es ni siquiera un tema de la universidad, ¿verdad? En cualquier lado que vayas, si alguien no tiene firma digital, entonces todos van manuscrito. Ah, ok. Sí, es que tenía esa duda porque pues, como eran diferentes páginas, yo pensé como que tal vez una página se puede ir como digital y las otras Ujú. físicas, ¿verdad? Pero, Sí, ujú, sí, pues son páginas del mismo documento. bueno, sí, Entonces, bien, ahora sí. sí, Sí, muchas gracias, sí, sí, profe, sí. por con la duda. No, no, con mucho gusto. Ok, a ver si hay alguna duda, inquietud adicional. Vamos a ver si en el chat. A ver, tengo una del chat, dice. En el caso de seminario de graduación, es estricta la duración de 2 semestres para esta modalidad, o por ejemplo, estos trabajos pueden terminarse antes de tiempo establecido. Ok, antes de tiempo, en cualquier momento. Por eso les digo el tema de que si presentan el anteproyecto a mitad de semestre y este es aprobado, se ganan unos mesecitos para ir avanzando en el TFG sin haber matriculado. Entonces, sí hemos tenido casos de seminarios de graduación que no fue necesaria la matrícula del segundo semestre, ¿verdad? Ha habido casos, no son demasiados, ¿verdad? Pero sí ha habido casos de que se puede defender de manera anticipada. No hemos todavía topado con eso en tesis o práctica, pero tampoco sería completamente descabellado. Por ejemplo, alguien que presente el anteproyecto en julio, es aprobado en agosto, empieza a trabajar en la tesis, pero puede matricular hasta marzo. Vean el tema, ¿verdad? Entonces, usted pudo trabajar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, matricula en marzo y puede defender en el propio marzo. Entonces, sí, defender de manera anticipada se puede hacer sin ningún problema. Eh, Simplemente que hayan matriculado durante ese periodo, en cualquier momento del periodo pueden hacer su defensa. Muy buena pregunta. Ok, si no hay más preguntas, les presento por acá
a los puntos de contacto de la Comisión de Trabajo Finales de Graduación. Para cualquier tema administrativo sería con Rebeca Rojas a este correo. Y los miembros activos actuales de la Comisión de Trabajo Finales de Graduación, pues soy yo como el coordinador y tenemos a el profesor Roberto Porras, al profe Jorge Padilla y al profe Max León como miembros activos de la Comisión de Trabajo Finales de Graduación. Eh, la verdad, la pasé bastante entretenido. Muchísimas gracias a todos y estamos pues a completa disposición para cualquier duda o consulta en cualquier momento. Muchísimas gracias, Francisco. Con todo gusto, Petra. Para eso estamos. Sí, 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 gracias. De nuestra parte, un agradecimiento por el conversatorio y como siempre un espacio muy valioso para ampliar los conocimientos en el tema de trabajo final de graduación y para aclarar tantas dudas. Y sí, había muchas dudas. Gracias. sí, 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 Quería sí, hacerle sí, una pregunta rápido, claro. Francisco. Sí. ¿Los estudiantes que están conectados son solamente del grupo 2 No, no, ahí vi o hay algunos algunos del míos. grupo suyo? Sí, sí, vi algunos, varios del Ah, grupo ok, mío. Sí. listo, listo. Perfecto. De, de hecho, estuvo concurrido, hubo un punto donde hubo más de 45, entonces, sí, con toda seguridad habían de los dos. Sí, sí, muy bien. Bueno, gracias, Francisco. No, gracias a ustedes. Y la verdad, que me gusta mucho cuando hay tantas preguntas, ¿verdad? Porque a veces se las guardan y la pregunta que tengo yo es la misma que tiene algún otro compañero. Entonces, el hacer preguntas nos ayuda a todos a poder ir evacuando dudas y encauzando este lindo último pasaje en la universidad. Les deseo muchísima, muchísima suerte a todos y que ojalá todos los que estemos en este punto, todos ustedes terminen definitivamente graduándose de licenciados relativamente pronto. Sabemos que la U, las cositas toman su tiempo, pero ya casi, muchachos, ya casi. Muy bien.